Buenos días, ¿cómo están amigos y colegas de Capa Social Corp? Hoy día estamos con nuestro compañero desde México, compañero, colega Carlos Priego, que ha aceptado nuestra invitación para el día de hoy, para comentarnos, ¿no? Cómo es el trabajo social en México. Y bueno, vamos a conversar un poquito más de otros temitas. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Realmente te agradezco que estés presente aquí en nuestro canal ¿y cómo están las cosas por allá? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo has empezado el día? Bien, pues ya empezamos con un porque estamos transmitiendo temprano, pero de muy buen humor y con mucha disposición a poder colaborar con tu iniciativa y estamos en la mayor disposición desde que nos contactaste. Cuéntanos, Carlos, acerca de ti, ¿no? Aquí, para los que están recién conociéndote a través de las redes sociales, tú eres trabajador social. A ver, cuéntanos un poquito más acerca de ti. Claro que sí, yo soy trabajador social egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresé en el año 2009 y para acá pues ya tengo tiempo en el ejercicio del trabajo social. Posiblemente algunos de ustedes o quizás no me ubiquen por las páginas que tengo en Facebook, Trabajadoras Sociales, que fue la primera, un grupo cerrado de Facebook con el cual inicié hace aproximadamente 10 años en las redes sociales, un poco más de 10 años en las redes sociales. Y bueno, ya finalmente también tengo otras dos páginas en Facebook, una que se llama Trabajadoras Sociales TV y de igual forma un canal en YouTube que se llama Del Mismo Modo. Eh, Mis iniciativas nacieron primero como una situación, vamos a decirlo honestamente, de juego, pero al pasar de los años, bueno, pues ya empezamos a darle un poco de más cuestiones académicas y también inició como una página de memes, esa es la verdad. Al día de hoy en Trabajadoras Sociales, que es este grupo que mencionaba de forma inicial, tenemos un poquito más de 100,000 seguidores y bueno, desde hace 5 años ya con el canal de YouTube de manera oficial, subiendo cada semana contenidos míos y de algunas personas que han ido colaborando con esta página a lo largo de este tiempo. Sí, justamente, Carlos, nos levantas con unos excelentes ánimos, esas energías positivas de tu página. Realmente cada vez que yo lo veo, me alegro. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que nos inspiras, nos motivas. Quizás hay algún día, en algún momento, uno tiene tantas cosas, ¿no? Pero con solo llegar a tu página y ver, entonces es otra cosa, pues, ¿no? Y dime, en este canal que tienes de trabajadoras sociales, ¿con cuántos colaboradores tienes como equipo, ¿no? Porque son varios, ¿cómo es? Mira, la iniciativa originalmente solamente es mía. Yo fui el creador del canal y de la segunda página de Facebook. En el grupo solamente yo soy el administrador, no fui el creador, aunque yo me quedé con esa página. Y bueno, conforme el paso del tiempo, por ejemplo, ha llegado alguien y me ha solicitado colaborar y la página siempre ha estado a disposición. Hemos tenido colaboradores en algún momento, porque esto de las redes a veces se invierte mucho tiempo y no todas las personas tienen la disposición de poderlo hacer constantemente, ¿no? Tenemos colaboradores de Colombia, de Ecuador, de Perú, hemos tenido programas de Perú, de México también actualmente. Y bueno, esta idea de hacer videos parte de que en ocasiones nos es complejo, o a mí me tocaba cuando era estudiante, que alguien me pudiera explicar algún concepto muy básico como hacer un diario de campo o alguna situación y también que los usuarios de redes sociales no contamos con el tiempo a veces de tanto tiempo, ¿no? Actualmente en las redes sociales, a través de un TikTok, de un Reel o
algún video corto, puedes explicar situaciones muy puntuales para poder solventar. Normalmente mis usuarios a veces son estudiantes de trabajo social que me escriben y me dicen, oye, muchas gracias por explicar esto, yo tenía muchas dudas, o que piden algún tema en específico. Y bueno, también en algún momento tenemos ya programas temáticos o alguna capacitación que podamos ofertar de manera gratuita para los suscriptores de estas páginas. Sí, claro, sí, sí, he visto eso, Carlos, muchas gracias, porque eso toma un tiempo, ¿no? Solamente con hacer una entrevista, un webinar, es trabajo, a pesar que otras personas no lo ven, pero hay toda una logística por atrás, ¿no? Ayer justamente también teníamos aquí en Canal a un colega tuyo mexicano que realmente nos quedamos sin tiempo porque el trabajo social es tan amplio, ¿no? Para explicarlo. Pero ya que tú estás en México, quiero que nos expliques, ¿no? Un poquito cómo es el trabajo social en México. Te cuento que, por ejemplo, nosotros en el Perú, si bien es cierto, tenemos diferentes campos de intervención, ¿no? En todo el Perú, en el sector público y privado, pero la mayoría de nosotros está inserta en el campo de empresa, ¿no? En recursos humanos. Entonces, por eso vamos a tener la mayor proporción, un 70-80% en ese campo de intervención. En comparación, ustedes, ¿cómo nos darías una visión del panorama del trabajo social allí en México? Mira, en México se tiene un grosor, vamos a decir, México por su diversidad y por su amplitud, o sea que es un país demasiado grande geográficamente hablando, pues tiene un aparato gubernamental muy importante en varios sectores, o sea que posiblemente la mayoría de los profesionales del trabajo social laboren para el Estado. Esa es una situación importante. Y existe otro sector que a partir de este siglo, empezando este siglo, surgieron muchas asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, y ese es otro sector numeroso de colegas que laboran para ese tipo de instituciones que pertenecen al sector privado, pero son asociaciones. Y también existe ya la otra parte, que esto vamos a decirlo a partir de la segunda década, y la pandemia tuvo que ver mucho con esto. Muchos colegas que trabajan en el sector de lo privado, en la parte de recursos humanos, donde quizá posiblemente todavía sea un poco más joven, por ejemplo, a diferencia de ustedes en Perú, donde la parte de recursos humanos y la intervención social es un poco más amplia. Y bueno, a esta situación, más o menos esa podría ser la distribución de cómo se elabora en México, tomando en cuenta la parte histórica de por qué el trabajador social en México y la trabajadora social tienen más amplitud en el Estado. Bueno, pues también obedece a una necesidad histórica. Vamos a hablar en esta parte que, a diferencia de la parte baja del continente americano, en México fueron llegando más tarde todas estos conceptos. Por ejemplo, hablar de la reconceptualización del trabajo social que se dio entre los 60 y los años 70 del siglo pasado. En México este movimiento llegó hasta los años 80 del siglo pasado. Así que en ese caso también, respecto de Sudamérica, tenemos un desfase temporal en parte de estos conceptos. Y bueno, también un acontecimiento histórico, que en México nacen las primeras escuelas de trabajo social en los años 30, y a partir de esa situación hay un fenómeno. Vamos a tener en cuenta que el trabajo social surge muy de la mano del área de la salud, y con base a esta situación, pues es como sigue muy posicionado hasta hoy, estos días,
la mayor parte de las colegas en trabajo social trabaja en el área de la salud, pero bueno, como decíamos también en México ocurre un fenómeno histórico que se da en los años 50 y que es esta parte que se le conoce como el milagro mexicano y donde empiezan a haber un crecimiento económico en México y a partir de eso hay muchas instituciones que la acción de generar bienestar en la población, hablando del sector salud, hablando también de lo educativo, hablando también en de trabajo social del área jurídica y bueno, bien con ese argumento tal vez a partir de los inicios y segunda década de este siglo, también ya están muy insertos los profesionales del trabajo social en la parte del peritaje, en el área jurídica. También hay una relevancia muy importante que se ha ido gestando a partir de que muchos profesionales del trabajo social se capacitaron y se fueron posicionando en esta área que no había ninguna profesión que lo cubriera y actualmente empieza a ya ser una necesidad donde muchos profesionales del trabajo social están insertos. Dime, Y más o menos. esta Sí, intervención que tú me comentas de la parte judicial, hola, hola, a ver. Bueno, vamos. Hola, Miriam. Ok. De lo que me estabas comentando de la parte judicial, bueno, yo quisiera que en algún momento ver si me pasas algunas leyes tuyas como para colocarlas también aquí en las descripciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de trabajo social ¿por qué empezamos así? En sí empezamos por este área de recursos humanos, que teníamos que estar insertos. Entonces de ahí ya nos fuimos desarrollando y tuvimos la ley para trabajar, o sea, nos piden obligatoriamente que tengamos una carrera profesional de 5 años, titulado, colegiado y habilitado para poder laborar. Ya, o sea, ese es los requisitos mínimos para el Perú. Ahora, esto del peritaje que tú me comentas, nosotros aún no lo tenemos en la parte judicial. Lo que sí hay es los abogados, ¿no? Actúan como peritos en unos casos judiciales. Entonces, si bien es cierto, la trabajadora social está dentro del proceso, hace sus informes, ¿no? Pero no es como el abogado, pues que está dentro del juicio y presenta, expone y sustenta. En el caso de ustedes sí es así. Sí tienen una ley donde está incorporada la trabajadora social y que puede participar. y esa es la parte que es muy relevante comentar, que no existe ninguna ley. Esto ha surgido a partir de que había este vacío en las instituciones y trabajo social fue posicionándote, o sea, a través de ofertar su fuerza de trabajo y lógicamente comenzándose a capacitar y se fueron surgiendo estos espacios que ya podemos ver actualmente que hay muchos cursos de capacitación en esa materia, pero oficialmente de manera nacional no hay una ley que regule esta situación. Desafortunadamente en México se tiene contemplada la figura de trabajo social en una legislación nacional. Existen en algunos sectores, por ejemplo en el sector educativo, donde hubo una reforma a la Ley General de Educación, donde ya se visualiza la figura de trabajo social, pero también en el área de la salud, de manera institucional, está posicionada la profesión de trabajo social, pero por razones históricas, pero en sí no hay ninguna ley que avale o que dé a conocer o cuáles son los requisitos o visualizar al profesional del trabajo social. O sea que en el contexto de las intervenciones donde está el trabajador social ejerciendo sus funciones, es básicamente porque se han posesionado del espacio y se ha institucionalizado, y supongo que han coordinado con las instituciones, Palacio de Justicia, etcétera, etcétera, para que puedan participar y puedan
sustentar el informe, ¿no? Mm, Sí, sobre todo porque había un vacío en esa materia de poder hacer un informe pericial. Y a partir de eso surge el posicionamiento de trabajo social, que lógicamente se debe de cubrir con un perfil profesional, ¿no? Cuando un juez solicita un informe pericial, bueno, pues el trabajador social debe de acreditarse como tal, con su cédula profesional y, bueno, lógicamente estar capacitado para poder hacer ese tipo de actividades. ¿Y tienen parte en el juicio oral dentro del caso? Sí, en algunas ocasiones el trabajador o la trabajadora social interviene en las audiencias siempre y cuando el juez haga solicitud de ello. Muy bien. Por ejemplo, acá no hay una convocatoria, no hay trabajo como para un perito, ¿no? Porque, como te decía, hay un requisito que es ser abogado. Allá es posible eso, o sea, hay convocatorias de trabajo para perito y que el trabajador social pueda acceder a perito. Sí, en algunos estados ya existe la figura, eh, pero como te decía, una ley nacional que regule esa situación no le existe. Tal vez en algunos, recordemos que México tiene 32 estados y en algunos ya está regulada esta situación donde ya se solicita un perfil en específico para que pueda intervenir un profesional del trabajo social. Ya. En el sector salud, ¿tú dirías que el sector salud es uno de el sector que contenga a la mayoría de trabajadores sociales de México? ¿O cuál sector de todos es o cuáles son los sectores Sí, donde están ahí los trabajadores sociales? sí, pues posiblemente en el sector salud, comentar que en México el sector salud, a diferencia de otros países, el Sistema Nacional de Salud, que es de manera pública para muchos mexicanos, está subdividido en varias instituciones. La primera de ellas es el INSABI, que surge a partir del 2018 y es para todas las personas que no gocen de una seguridad social. Únicamente se registra y se les da servicio médico en primer y en segundo grado y bueno, también se suministra de medicamento. Esa es una institución y ahí están insertos muchos profesionales del trabajo social, ya sea en unidades de primer, segundo o tercer nivel. Eh, También existe el Instituto Mexicano del Seguro Social, que surge en los años 40 en México y al cual pertenecen todas las personas que trabajan para el sector privado, o sea, para que desde la persona que trabaja en una empresa, desde la persona que trabaja quizá en una panadería, etcétera, 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 deben, por normativa en México, deben de estar, el patrón, en este caso la empresa, debe registrar a sus trabajadores y bueno, ellos acuden a esa institución de salud, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también depende de recursos del Estado y esa sería nada más para las personas que trabajan en el sector privado. También existe el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, o el ISSSTE, que es una institución de salud específicamente para los trabajadores que están al servicio del Estado, ya sea en cualquier dependencia de salud, educativa, judicial, en cualquier ámbito que sea, siempre y cuando del Estado. Ellos gozamos, yo trabajo para el Estado y bueno, gozamos de esa seguridad social. Y el último es la instancia médica para las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas de México y sus familias, que también depende de los recursos del Estado. Ese es todo el aparato que existe en México de seguridad social pública y bueno, lógicamente aparte existen instituciones privadas donde también hay muchas y muchos trabajadores sociales. Claro, algo similar también es aquí en Perú, solamente que nuestra seguridad social abarca tanto el público como el privado, ¿no? Ustedes lo separan por sector, ¿no? Para nosotros es
es a todos todos están incluidos en un mismo instituto, ¿no? O sea, se llama Sí, aquí de salud. Antes se llamaba Instituto Peruano de Seguridad Social, ahora no es así. y por ejemplo, para las personas que trabajan para empresas o que trabajamos al servicio del Estado, pues lógicamente nos descuentan una cuota quincenal, pero y no había una institución de seguridad social que hubiera personas que no gozan que no trabajan para el Estado, que no trabajan para una empresa. Por ejemplo, pueden ser personas que trabajen en el sector informal y no gozaban de una seguridad social. También la ventaja en este tipo de situaciones es que aunque tú trabajes, por ejemplo, yo que soy una persona que trabaja para el Estado y a mí me corresponde atenderme médicamente en este instituto que maneja en el ISSSTE, también yo puedo recurrir a la otra instancia en el INSABI en caso de requerir alguna situación médica, alguna vacuna o alguna situación. También la cobertura es nacional y te pueden atender en cualquier unidad sin ningún costo. Ah, ya, qué bueno. Acá sí también tenemos un acceso de salud gratuito para las personas que no están laborando, ¿no? En una empresa pública o privada. O sea, sí, o sea, todos, ¿no? No necesariamente tiene que ser nacionales, también extranjeros, ¿no? Si ocurre algo, siempre hay, es lo bueno en este aspecto y sobre la diferencia que ahorita estoy viendo de que me estás comentando, nosotros sí no nos descuentan en la planilla de pago el aporte en tu caso, Instituto de Seguridad Social, sino que el empleador, ya sea público o Ujú. privado, paga un porcentaje, ¿no? En caso sí adquieren ah, este, eh, otro servicio de la EPS que se dice que es un sector privado, ya que van a clínica, ya es un poquito ya más especializado, ¿no? En esto ya pagan la cuota de la parte privada, pero para atenderse también en salud, los trabajadores cuentan, ¿no? Gratuitamente también los servicios médicos, ¿no? Así al menos aquí en Perú, y está estipulado, al menos es algo que hemos ganado un poquito, ¿no? Pero igual los sueldos están bajos de todas maneras, si hay subempleo, ¿no? Entonces creo que en Latinoamérica estamos todavía pasando un ciclo, ¿no? De crisis económica todavía. Bueno, Sí, yo creo que históricamente estamos en una etapa de transición, ¿no? en la parte de educación, Carlos, que eso sí lo sabes tú más, pues, ¿no? Porque estás en el área educativa. Acá te digo que en Perú antes teníamos al menos una posicionamiento del sector de educación, pero ahora ya no, ¿no? Ahora ya ha habido muchos límites en cuanto a eso, entonces es un espacio que hemos prácticamente es difícil ahorita para nosotros, ¿no? Pero en el caso de ustedes sí hay un posicionamiento en el sector de educación. Eso, a ver, explícanos un poquito cómo es. Sí, existe, en México existe la educación pública, es desde la educación preescolar, desde los 3 años, hasta la educación media superior, hasta los 18. La Constitución mexicana estipula que en la educación debe de ser laica y gratuita desde los 3 a los 18 años. Y bueno, existen distintos niveles. Trabajo social está inserta en 3 niveles de esos. Podemos encontrar profesionales del trabajo social en educación secundaria, que es de los 12 a los 15 años. Ahí vamos a encontrar figuras de trabajo social insertas en escuelas. También en la educación media superior existe la figura de trabajo social, ya sea en el área docente o en la cuestión de orientación escolar, y también existe la figura de trabajo social como tal en educación especial, que no nada más es para los chicos que tengan alguna condición de discapacidad, sino también la educación especial atiende a aquellos chicos que pueden presentar algún tipo de rezago educativo. Y ahí hay muchas unidades de educación. En México hay unidades de educación especial donde hay
hay bases, hay plazas, hay figura de trabajo social con el nombramiento tal cual de trabajo social. Y en ese aspecto, tú que estás inserto dentro de esta parte educativa especial, eh, el funcionamiento, o sea, ¿qué es lo que hace un trabajador social en esta área? Mira, el profesional de trabajo social, en el caso de educación especial, hay dos tipos de unidades, una que son los centros de atención múltiple, que es una escuela como tal, pero en ella acuden los chicos que tengan alguna condición de discapacidad, puede ser Asperger, puede ser una discapacidad motriz, puede ser síndrome de Down, puede ser niños ciegos, cualquier tipo de condición de discapacidad. El CAM es una escuela donde pueden acudir, pero también existen las unidades de educación especial. En el caso de la Ciudad de México se llama Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, UDI, y en el caso de los 31 estados restantes de la República Mexicana es la Unidad de Servicios Educativos a la Atención Regular, o USAER, y estas instituciones tienen la misión de apoyar a chicos de que tengan alguna condición de discapacidad, porque en México, por ejemplo, un chico que tenga alguna condición de síndrome de Down puede acudir a un centro de atención múltiple, las cuales son unidades especializadas, pero también si los padres de familia lo desean, pueden acudir a una escuela regular, ya sea primaria, secundaria o preescolar. Las escuelas no se pueden cerrar a ningún niño por su condición, ya sea cualquier tipo de condición. Y bueno, así que si un padre de familia decide no llevar a su chico a un centro de atención múltiple, lo puede llevar a cualquier escuela pública de México, y la escuela está en la obligación de recibirlos y darles atención. Ahí es donde entra la USAER o la UDEGI, donde tienen como equipo multidisciplinario a docentes especialistas que tienen una formación en educación especial, y también ahí existe la figura de trabajo social que da seguimiento a los casos referente a cuáles pueden ser las instituciones en las cuales pueden ser atendidos, entre otras funciones que tiene ahí el profesional del trabajo social. Claro, veo que la labor es muy importante, ¿no? De orientación, ¿no? El seguimiento que se hace a los casos, y sí, es muy importante. Carlos, quería preguntarte, como ustedes están cerca de Estados Unidos y, y es una zona de tránsito obligada para muchos migrantes, ¿hay alguna acción del trabajo social frente a los migrantes? No sé, algún organismo público ha Sí, hecho algún programa. existe el Instituto Nacional de Migración, que tiene sedes en Ciudad de México, pero también en los puestos fronterizos. Y también existen algunas instituciones privadas u organizaciones civiles donde se da atención a los migrantes. Sobre todo, la atención puede ser desde regular su situación migratoria, que es lógicamente que cuando cumplan con los requerimientos, como dices tú, México es un país de tránsito en el que se ve más esta cuestión en las fronteras, ¿no? En el caso del sur de México, en Chiapas, es un estado donde normalmente se ve más este fenómeno migratorio, y bueno, todos con la misión de cruzar hacia al norte de México y pues a la frontera. En el caso de Ciudad de México, como lo platicábamos hace ratito tú y yo, es un lugar donde posiblemente convergen muchas nacionalidades, es una ciudad muy amable, así que luego mucha gente se termina quedando en el país. Y dime, ¿cómo está la situación del trabajo social allá en cuestión de empleo? En los trabajadores sociales, o sea, ¿hay desempleo, subempleo en trabajadores sociales? Mira, en el caso de México, eh, hay muchas oportunidades para poder realizar el trabajo social. Yo creo que no estamos distantes de la realidad, por ejemplo, en el caso de ustedes y en el resto de Latinoamérica, donde es visible que los salarios para un profesional del trabajo social desafortunadamente
son muy bajos. En México, en cuestión estatal, existe mucho rezago en cuestión de la institucionalización y el posicionamiento del trabajo social. ¿Qué quiero decir con eso? Anteriormente se contemplaba la figura técnica del trabajo social, que la figura técnica es una persona que estudió un bachillerato técnico con alguna carrera, en este caso trabajo social, y no, a partir de las décadas subsecuentes, el trabajo social se comenzó a profesionalizar en México. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos ahora la gran mayoría de los profesionales del trabajo social cuentan con una licenciatura, pero desafortunadamente luego llegan a entrar a una institución y los salarios en los tabuladores ganan como si fueran un técnico en trabajo social, como si nada más tuvieran un bachillerato técnico. Y bueno, yo creo que ese es uno de los rezagos que se tiene en México en cuestión a legislación, la cual está casi de manera árida, no existen muchas legislaciones referentes al trabajo social. Y bueno, hay oportunidades de trabajo, sí, siempre y cuando, bueno, también a veces uno tiene que crearse sus oportunidades y tus metas en vida es nomás trabajar en un hospital, posiblemente te va a costar un poco más de trabajo, ya que es un poco más complejo encontrar un lugar. Si hay convocatorias de manera constante posteriores a la pandemia, pero también existen otros sectores donde el trabajo social está floreciendo. Ah, mira, em, quisiera saber si alguna de las personas que están presentes que tienen alguna consulta, Carlos. Lo pueden colocar en el chat. A ver. Claro que sí, con mucho gusto. Ay, si me permites, puedo comentar sobre mis redes sociales. Sí, claro, sí, sí. Claro que sí, para las colegas que nos ven, estamos en Facebook como Trabajadoras Sociales y Trabajadoras Sociales TV, y en YouTube se pueden suscribir a nuestro canal y ver todos los contenidos que tenemos de trabajo social, así en YouTube como Trabajadoras Sociales TV, y sería que se pudieran suscribir a nuestro canal. Ya, acá tengo una pregunta, mira, dice, ¿qué tanto ha mejorado la intervención en trabajo social en perspectiva de género? Ese es un área muy interesante. Sinceramente, se tenía anteriormente mucho rezago. Yo voy a hablar por el lugar en donde vivo. Por ejemplo, a partir de hace 5 o 6 años, el Instituto de las Mujeres, donde se brinda asesoría e intervención de cualquier tipo. Por ejemplo, si una mujer está en una situación de violencia, existen albergues especializados y se le da atención de manera psicológica, jurídica y también en cuestión de una formación integral. Considero que faltan muchas cosas todavía, y también lo importante es que en la actualidad existe mucha oferta académica. Les voy a dar un ejemplo, y también lo puede utilizar cualquier persona del extranjero porque no es exclusivo para personas de México. En México existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que oferta cursos y diplomados. Yo, por ejemplo, cursé un diplomado de perspectiva de género. Por cuestiones laborales lo tuve que realizar y por cuestiones de perfil, y realmente no tuvo ningún costo el diplomado que yo hice en esa institución, que era de 120 horas aproximadamente, y realmente pueden acceder a esta parte de la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene muchas capacitaciones, no nada más en cuestiones de género, sino también de igualdad y de tolerancia, también enfocadas a cuestiones para personas con discapacidad, y también en cuestión para erradicar el maltrato entre pares. Realmente es una oferta académica muy interesante. Posiblemente hagan falta más cosas, pero creo que se han sentado las bases para el futuro. Y también comentar que en esa área existen muchas profesionales del trabajo social insertas. Mm, mm, Después nos pasas el dato para ponerlo ahí en el YouTube. Pongo Claro así que sí, los links. es www.cndh.gov.mx. Ok, Y ahí pueden perfecto. buscar el enlace de capacitaciones. Y como les digo, no es una oferta académica exclusiva para personas de México.
Ay, perfecto, Carlos, mira, y gracias por la pregunta, ¿no? A Graciela Hernández, de México. A ver, acá hay otra. ¿Qué políticas locales, regionales y nacionales que se, que se cumpla debe existir para disminuir la violencia hacia la mujer, ¿no? Eso nos dice Ruth Guaraniabal de Perú. Bueno, pues las políticas públicas deben de partir alguna necesidad. En la mayoría de nuestros países, la violencia de género pues ha tenido magnitudes amplias. A partir de ahí, y yo creo que, por ejemplo, en el caso de México, he visto en Sudamérica que pasa mucho, donde hay muchos profesionales insertos del trabajo social en los escaños públicos. Eso es muy importante porque por perfil profesional los profesionales del trabajo social estamos capacitados para poder diseñar las políticas públicas. Desafortunadamente en México apenas se van dando apertura a profesionales del trabajo social que ya empiezan a ser legisladores o legisladoras, entre otros que cubren este perfil nacional. Quizá en el momento en que comencemos a posicionarnos en ese tipo de instancias, van a surgir muchas ideas a partir del trabajo social, porque como lo dije hace un momento, y si lo analizamos, nosotros estamos aptamente capacitados para generar muchas políticas públicas en cualquier nivel, no nada más a nivel nacional, sino también políticas públicas a nivel local. Así es, nosotros podemos, o sea, no es que, pero también nos falta esos espacios, ¿no? En Perú hay predominancia más El de otras carreras, posicionamiento. el posicionamiento está más en otras carreras, o sea, para hacer políticas sociales, por ejemplo, y sí que lo podemos hacer, pero prefieren a economistas, administradores, y eso que no tengo nada contra ellos, pero en los requisitos está, o sea, ni siquiera hay una posibilidad de postular siquiera, ¿no? Porque Yo creo que eso es problema que es nuestra culpa, Caro, porque nosotros tenemos que ir en la medida de nuestras posibilidades ofertando nuestro trabajo. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo de cuál es el problema del trabajo social. Nosotros podemos salir a la calle, ahorita que estamos en nuestra casa terminando el webinar, y le podemos preguntar a cualquier persona que está de transeúnte si saben qué es el trabajo social. Posiblemente la mayoría de las personas que les preguntemos tienen desconocimiento de lo que es el trabajo social. Y eso no es culpa ni del Estado, ni del gobierno, ni de los medios de comunicación. Ese es un problema nuestro, que no hemos sabido en la medida de los tiempos ir ofertando nuestro trabajo. a ver, alguna pregunta más de nuestros eh, participantes, pero bueno, la mayoría sí agradece, ¿no? Eh, gracias por compartir los conocimientos, muchas gracias, ¿no? Y más capacitaciones, dice. Y ahí Claro que sí, y ojalá en el futuro ahí nos sentaremos, Caro y yo, sí, para sí, poder sí, ya ofertarles alguna de hecho capacitación. ya hay que programar algo ya. En julio, me estaba olvidando, en julio vamos a tener nuestro evento de trabajo social y están invitados todos. Y espero que se inscriban en las redes. Ahorita no está, pero ya los próximos días vamos a colocarlo. Y también va a estar ahí Carlos, ¿no? Dando su participación ahí. Y yo te agradezco, Carlos, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Hemos, nos has dado tu tiempo un día sábado, ¿no? Que ahí uno tiene que hacer tantas cosas con la familia, ¿no? Salir quizás, pero te hiciste presente aquí con nosotros y realmente, muchas gracias, Carlos. Realmente nos hemos sentido muy complacidos con tu participación y toda esta explicación que nos has dado. Claro que para hablar de trabajo social nos tomaría más tiempo, pero solamente dura una hora para esta transmisión. Claro que sí, Caro, y pudimos haber estado dormidos en nuestra camita, pero creo que amamos esta profesión y nos gusta trasmañarlo.
Sí, sí, hay que darle duro y los trabajadores sociales, pues, motivarse, ¿no? Motivar entre todos a darle punche a la carrera, pues, porque para algo hemos estudiado 5 años y, y crear, ¿no? Crear, innovar, nuevos espacios. A veces quizás no hay empleo en alguna cosa, pero se puede crear en otro, ¿no? En otro espacio, pues hay tantos espacios, tanto que hacer que nos falta, ¿no? Para el desarrollo de nuestros Claro que sí. países nos falta manos. Claro, y hay muchos campos de intervención de acuerdo a las necesidades, ¿no? Sí. Bueno, tu último mensaje, Carlos, tu mensaje para las colegas que nos están viendo. No, pues agradecerles, suscríbanse a la página de Caro, realmente nos ayudan mucho ustedes suscribiéndose, compartiendo estos contenidos, regalándonos un like, es la forma en la cual nosotros podemos llegar a más personas. Y bueno, agradecerles su tiempo por estar aquí y les mando un abrazo muy grande. Así, nos estamos viendo en julio, cada 21 de julio, por nuestro día central es el 25 de julio, pero no vamos a hacer ese día, el evento, sino el 20 de julio, 2021, y están todos cordialmente invitados y ya nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Chao. Que tengan buen día. Buen día. Adiós.